capítulo 6, versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. Aquí el salmista está hablando respecto de los enemigos. Aquí esta es una oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Entonces, este pasaje que expresa acá este hombre, este salmista o este escritor, está haciendo referencia a que habla, se avergonzarán mis enemigos. O sea, como el pueblo de Dios, hermano, siempre ha tenido enemigos. Y mientras vivamos en esta tierra, obviamente siempre habrán esos enemigos por los cuales nosotros tenemos que estar en constante lucha, en constante batalla. Pero para esto, la persona tiene que depender de Dios para obtener la victoria. Porque si la persona no depende de Dios, obviamente el fracaso, la derrota, la decepción, la depresión va a llegar a la vida del cristiano o a la vida de las personas que me están escuchando, porque hay gente que ahorita tal vez ha sido derrotado por su enemigo, ha sido derrotado, y Dios quiere, porque la escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, ¿quiénes son nuestros primeros enemigos a la luz de la Biblia? ¿Quiénes son? La Biblia dice que hay un enemigo muy grande para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano. Y el primer enemigo a la que la Biblia hace referencia es el mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Este pasaje, hermano, amigo que me está escuchando, hace referencia respecto a eso. Y dice este pasaje 2:15: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje, hermano, que habla del apóstol Juan, habla de ese gran enemigo, porque dice, fíjese bien, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La pregunta es, ¿qué es el mundo? El mundo es el sistema en el cual nosotros estamos, donde entra el aspecto político, económico, religioso, cultural, social, que obviamente todo eso es parte de la sociedad. Entonces, ese es el mundo. Ahora, el apóstol acá nos indica que nosotros no tenemos que amar al mundo, porque Jesús dijo, lo dejo en el mundo, pero no haciendo lo que el mundo hace. El problema de ahora en día es que el pueblo cristiano, la comunidad cristiana, obviamente estamos imitando las cosas del sistema del mundo, y todo eso se ha metido en el pueblo cristiano. Hablemos en primer lugar las modas. Entonces, las modas, hermano, ahora en día por ejemplo, el apóstol Pedro
hablaba de respecto a no vestirse respecto con cosas ostentosas, sino que de la manera más sensata y humilde. Pero ahora en día, yo no estoy hablando, hermano, de que usted no debe de vestirse bien. Es lógico, la buena presentación es importante. Pero lo tremendo es que ahora las modas del mundo, del sistema, ahora se están llegando a las congregaciones. Usted ahora, digamos, mira las modas de afuera, por ejemplo, las mujeres medias desnudas, y ahora así las hermanas, las jóvenes, están llegando a los templos, hermano Remberto. Fíjese bien, si usted ve, de repente sale Austin Vive, es parte del mismo sistema, con un tipo de peinado. Entonces ese peinado, vienen los jóvenes en las congregaciones y van peinados exactamente como se visten, como ellos andan. De repente un artista, que los artistas son como el modelo que utiliza el mundo para tirar todo lo que van a tirar. De repente sale un artista con un tipo de vestimenta, ya los jóvenes en las congregaciones ya van vestidos de esa forma. Entonces en esa forma el mundo nos está absorbiendo a todos. Nos está absorbiendo de una forma que es un enemigo muy poderoso que está golpeando el pueblo cristiano, porque ahí comienza: no ames al mundo. Y habla: ni las cosas que están en el mundo. Por ejemplo, el sistema político, hermano Ramberto, es parte del mismo mundo. Y ahora, ¿cuántos cristianos? Fíjese bien, hoy que fueron las elecciones para presidente, llegaron de rojo al templo. Otros llegaron de blanco. O sea, dando una representación política. Y eso es parte del mismo mundo. Entonces, y el pueblo cristiano, yo no estoy en contra que hay que votar. Hay que votar. Es un derecho de todos los salvadoreños. Pero que el cristiano esté siendo absorbido por el sistema político, ahí en eso sí estoy en contra. Porque hay hermanos que se sienten orgullosos de pertenecer a una parcela política. Y al principio hablábamos, hermano Remberto, que hay que sentirnos orgullosos porque somos cristianos, hijos de Dios. Ahora, yo como cristiano no tengo que tener ninguna representación, ninguna identificación política. ¿Por qué? Porque eso es parte del sistema mundano. Y tal vez podría ser un hermano, no, podría decir: si yo no ando con mujeres, yo no soy idólatra, pero está metido en eso. Porque vamos a poner el ejemplo más grande, el ejemplo de Jesús. Jesús vino a la tierra, vivió como nosotros, comía, bebía, pero en ese tiempo había un sistema político muy fuerte, estaba el régimen del sistema o del imperio romano. Y también estaba lo que era la parte religiosa, que era el judaísmo en su época, en su apogeo más fuerte. Y Jesucristo no se involucró ni en el sistema político ni en el sistema religioso, porque el cristiano tiene que ser la diferencia. ¿Cómo ve eso usted, hermano Ramón? Es que nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia en este mundo, hermano Mauricio. Es una lástima ver tantos cristianos metidos en lo que es la política. Es una lástima, inclusive se ve ahí a veces en las urnas cristianos defendiendo colores políticos. Y es una lástima que un cristiano esté metido en esas cosas. Yo creo de que como cristianos que somos, tenemos que demostrar y tenemos que ser ejemplo en este mundo. Y es todo lo contrario. El mundo se ha metido a las iglesias y hace destrozos, hace disparates. Pero como cristianos nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que orar al Señor para que estas cosas desaparezcan, hermano Mauricio. Es una lástima. Exactamente. Esto está golpeando fuertemente el cuerpo de Cristo. Está golpeando la iglesia del Señor. ¿Por qué? Ahora, los mismos pastores, los mismos ministros, fíjense bien, permitieron todo esto. Por ejemplo, hace un tiempo, la iglesia del Señor era una iglesia bien consagrada, bien santa. Digamos, época del 70, del 80 aquí en El Salvador. Era una iglesia muy sometida.
según la gente era bien sencilla, bien humilde. Platicaba un día de esto con el hermano Antonio Torres. Y ahora la misma tecnología se ha metido al templo. La tecnología es buena, pero es de saberla modificar. Es de saberla modificar. Entonces, y acá el apóstol nos dice: no améis al mundo. Y la gente que me está escuchando, hermano, siente más amor por el mundo que por la obra de Dios. Entonces, hermano, fíjese bien, yo quisiera que se compraran camisetas en los templos y se pusieran solo Cristo salva, y esas camisas deberían andar para ese día. Se van a ir a votar, deberían de ponerse esas camisas, solo Cristo salva, Cristo viene. Ahí prediquemos con esa parte. Entonces, hermano, pero el Señor nos dice: no amen al mundo. Y habla ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque dice Santiago: todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, hermano, que usted con sus actitudes, las que está haciendo, usted se está convirtiendo en enemigo de Dios, aunque en la tarde vaya usted a tomar un privilegio. Y tenemos que concientizarnos nosotros mismos y entrar en conciencia y ver qué papel verdaderamente nos corresponde a nosotros como cristianos que somos. No podemos mezclarnos con el aceite. No podemos mezclarlo, porque la Biblia dice que Él es el agua viva. Él es el agua limpia. Y el agua jamás se puede mezclar con el aceite. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. O se le sirve a uno o se le sirve al otro. Pero no podemos estar, como dice Santiago, una misma fuente no puede dar agua dulce o agua amarga. El agua del mar es salada. El agua de los ríos es dulce. Entonces hay que comprender, hermano, amigo, ¿dónde estamos? Dice, fíjese bien, la vanagloria de la vida. ¿Cuántas personas se vanaglorian de sí mismos? Ahí va el ego, el orgullo, como Nabucodonosor: la gran ciudad que yo creé, la gran ciudad que yo construí. Pero no terminó ni dar su discurso cuando Dios lo había convertido en una bestia. Entonces no podemos vanagloriarnos. ¿Por qué? Porque nosotros contamos hasta el día de ahora. Yo hasta ahora digo: hasta aquí el Señor me ha ayudado, mañana no sé. Entonces es de vivir un día a la vez. No nos vanagloriemos, porque todo lo que estamos administrando hasta este día, todo Dios lo ha permitido. Todo es de Dios. El carrito que usted tiene, la casa que usted tiene, el terreno que usted tiene, los hijos que Dios le ha dado que ministre, sus nietos. Todo eso es de Dios. Y si es de Dios, nosotros no tenemos nada. Porque la Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud. No podemos vanagloriarnos. Y fíjese bien, los deseos de la carne. ¿En qué están centrados sus deseos, hermano? Amigo que me esté escuchando. ¿En hacer el pecado? ¿En sentirse más que los demás? ¿En qué? ¿Será que hay humildad en su corazón? Porque si hay humildad en su corazón, usted está agradando a Dios. Pero si usted, fíjese, hermano, que me está escuchando, hermana, pero si sus deseos no van de acuerdo a la palabra, estamos mal. Por eso dice, los deseos de la carne. El carnal es guiado por la carne, el espiritual por el espíritu. Por eso los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. El mundo es un enemigo para el cristiano. Es un enemigo, según lo dice la Biblia. Hay otro enemigo. Este enemigo, hermano, lo tenemos en la casa. Y cuánta guerra hay a través de esto. Dice Mateo, capítulo 10, versículo 36. Ahora usted me va a entender, hermano, por qué usted toda la vida vive enguerrado, empleitado. Dice Mateo 10:36.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí, fíjese bien, este pasaje habla que Jesús habló, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Imagínese, hermano, usted durmiendo con su propio enemigo y ni cuenta se da, porque la mayoría de conflictos se dan a causa de la misma familia. Ahorita hay familiares que me están escuchando que no se hablan, que casi están a punto de matarse. Son enemigos. Y por eso el Señor también dijo en Lucas capítulo 12, versículo 53: estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Fíjese bien, estará dividido. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo exactamente, hermano. Él dijo, porque de aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre. Y tenemos casos, hermano Remberto, como, digamos, muchos padres de familia han llegado a matar hijos y muchos hijos han llegado a matar padres. ¿Cómo ve esto? Esto se ve admirable para nosotros, pero que esto ya estaba escrito, de que esto tenía que pasar. Yo creo de que es una lástima que lo que se está dando a veces en las familias, las enemistades entre familias, ya sea por herencia, ya sea por cualquier cosa, porque otro tiene más, que el otro tiene menos, y comienzan a tenerse miedo entre ellos, y comienza esa guerra entre la familia, comienzan esos odios, esa rencilla. Yo creo de que si como cristianos que somos, y en la familia hay cristianos, y estamos así como estamos, yo creo que no estamos haciendo nada, estamos perdiendo nuestro tiempo, porque verdaderamente como familias, como cristianos, tenemos que amarnos unos a otros. Ya no digamos cuando sea un particular, es peor todavía, hermano Mauricio. Yo creo de que como familia de Jesucristo tenemos que ponerlos al hilo y amarnos unos a otros. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enemistados. O sea, estamos en contienda entre nosotros mismos. El padre está odiando al hijo porque el hijo es desobediente, porque no le hace caso. Pero ¿quién tuvo la culpa de eso? El padre, porque no le supo dar una crianza de respeto. Desde chiquito tenía que educarlo, tenía que instruirlo en el camino de Dios. Y lo que este padre hizo, se descuidó de él por el trabajo, porque se dedicó a otras cosas. Y el hijo lo dejó ensancharse a su propio criterio, a su propia idea. Entonces cuando el padre ya quiere corregir al hijo, ya no puede, porque el hijo ya es un mayor, ya entra en esa guerra con el hijo, ya entra en ese odio. Lo mismo la madre, hermano Mauricio. La madre hoy en día deja a la hija que se vista bien corto, se vista toda como que es pagana, y están en la iglesia. Entonces, y la madre, mi hija se ve bonita así, que así me gusta cómo se ve mi hija, se pinta las uñas, se pinta el pelo y tantas cosas, se viste bien corto, y comienza el joven pagano allá afuera a ver esta hembra, y comienza ya a comenzarla como a enamorar, y la hija ya entra en una situación difícil, y comienza ya la hija como a decaer del evangelio, y ya no quiere ni congregarse la hija, porque ya se siente un poco más afuera que adentro. Pero ¿de quién es esta culpa, hermano Mauricio? De los padres, porque verdaderamente no le pudieron dar una crianza como verdaderamente una crianza de cristiano, hermano Mauricio. Antes esa muchacha cantaba en las clases dominicales, antes oraba, antes buscaba a Dios. Hoy que tiene 15, 16 años, ya no busca a Dios, se alejó de Dios, porque los padres tuvieron la culpa de que no le siguieron instruyendo lo que es la palabra de Dios en el camino de Dios. Y ahora ¿qué pasa? Son enemigos. La madre es enemiga de la hija porque la hija ya no le hizo caso, ya la hija hizo lo que quiso. La hija odia a la madre porque la madre la quiere corregir. Hermanos y amigos que me están escuchando esta mañana,
todo lo que pasa a veces en lo que es nuestro país es porque verdaderamente nosotros como padres no hemos sabido criar a nuestros hijos. Nosotros como padres no hemos sabido instruir a nuestros hijos en lo que es el camino de Dios. Te has equivocado, hermano, te has equivocado, amigo. Verdaderamente hemos comprendido de que nos hemos metido en un bache en que a veces no hay salida porque nos hemos alejado de Dios. ¿Qué es lo primero que tú tienes que buscar, hermano y amigo? Tienes que buscar de Dios para que tus hijos vean un ejemplo en ti. Pero ¿qué pasa? Los hijos no ven un buen ejemplo en sus padres, no ven un buen ejemplo en su madre. La madre por un lado, el padre por otro, enemistado. El hijo ve todo eso. Mamá, ¿por qué no le hablas a mi papá? Papá, ¿por qué no le hablas a mi mamá? Enemigos. El hijo va viendo todo ese tipo de cosas en el hogar y comienza aquel hijo a sufrir depresiones. Él quiere encontrar apoyo en los amigos, quiere encontrar apoyo en otras personas y lo encuentra. Pero ¿qué pasa cuando lo encuentra? Los amigos la inducen en malos caminos y tu madre y tu padre no haces nada por ello, porque tú has descuidado tu primer amor. Has descuidado tu primer amor, que es Jesucristo. Y tú tienes que amar primeramente a Dios para que todas las cosas te ayuden a bien. Por eso es que vivimos como estamos, por eso estamos como estamos, porque no hemos aprendido a amar, no hemos aprendido a vivir en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí el Señor es bien enfático y es bien claro y conciso. Dice que los enemigos serán los de tu propia familia. Pero al mismo tiempo el Señor dijo de que habría que amar a vuestros enemigos. O sea que usted como cristiano, si en su familia hay alguien que no le habla, usted tiene la obligación de hablarle, de entrar en amistad. Porque ese es el papel que tenemos como cristianos. Así que amar, hermano, nuestros enemigos. Amar. Así que usted que me está escuchando, si no se habla con su esposa, con su esposo, esta mañana es tiempo de entrar en familia. Es tiempo de entrar en ese diálogo. Entonces aquí vemos que la familia en ocasiones se vuelve nuestro enemigo. El otro enemigo que habla la Biblia está en Romanos capítulo 8 versículo 5. Aquí la Biblia habla de que la carne se vuelve también nuestro enemigo, porque nos hace a veces cosas que a veces nosotros no esperamos. Dice: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil o la carne solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Fíjese bien, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil o la carne se preocupan. Y hay otra versión que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí, hermano, el apóstol Pablo habla de que los que viven conforme a la carne. Obviamente, la carne no le gusta ir al templo, no le gusta orar, no le gusta vivir en santidad, no le gusta guardarse para Dios. Cuando una persona actúa en esa línea, en ese sentido, se vuelve amigo de la carne. Y cuando una persona se vuelve amigo de la carne, obviamente trata de apartarse de lo espiritual. Tenemos el caso, hay un pasaje que dice: ten cuidado con la que duerme a tu lado. Este pasaje tiene algunas interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, en los apóstoles libres, algunos hermanos creen de que se refiere a tu mujer. Pero en este sentido, si lo interpretan de esa forma, los hermanos, los jóvenes que están solteros, entonces este texto no les pegaría a ellos. Tiene lógica lo que dicen los hermanos, pero al aplicarle la otra parte, entonces no pega.
porque hay una gran población de cristianos que están solteros también. Entonces, hay otros predicadores que dicen que cuando la Biblia habla, ten cuidado con la que duerme a tu lado, se refiere a la carne. Yo me inclino más que todo a esa. Me inclino. Y entonces, y el apóstol Pablo en algunas ocasiones decía, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así decía el apóstol Pablo. Entonces, entre nosotros más carnales nos volvemos menos espiritual. Y entre más espiritual nos volvemos menos carnales. Entonces, en la carne no podemos comprender a Dios, porque la carne está depravada totalmente. Como dice la Biblia, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Por eso hay cristianos que me están escuchando que ya no quieren ir al templo, ya no se congregan, entonces sus deseos ya no son espirituales, sus deseos ya van deseos carnales. Y quiero enfocarme en otro enemigo para ver si terminamos este tema, respecto a Satanás y los demonios. Dice Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. El apóstol, hermano, en este pasaje nos da a entender que tenemos, fíjese bien, comenzamos por el mundo, la familia, la carne. Ahora el enemigo se vuelve un enemigo más fuerte, Satanás y los demonios. Es un enemigo que ha golpeado al pueblo de Dios fuertemente, Satanás. La Biblia dice el príncipe de este mundo. Los demonios, los ángeles caídos, porque hay ángeles y también espíritus, que obviamente se vinieron. Esos enemigos, fíjense bien, los demonios, según el hebreo, no sé si es la palabra daimon o daimon, que quiere decir seres inteligentes. Ellos atacan la mente, atacan el corazón, atacan el páncreas y atacan otra serie de nuestro organismo. Ahora, hay cristianos que están teniendo ataques muy fuertes de parte de demonios que están atacando su mente. Están atacando su mente. Y a veces, hermano, esos ataques a veces nos impiden poder orar, nos impiden poder adorar, nos impiden, amados hermanos, guardarnos en santidad. Y hay personas que ahorita me están escuchando que a veces le hacen más caso a esos pensamientos negativos que a veces a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermano, esos enemigos se vuelven poderosos. ¿Por qué razón? Aquí en San Miguel tenemos un principado muy poderoso. Un principado, hermano, exige que se le haga adoración, se le brinde culto. Por ejemplo, tenemos acá en San Miguel la Virgen de la Paz. Ese es un principado que obviamente lo alaban masas, hermano. Ese es un principado muy fuerte. ¿Qué debe de hacer la iglesia del Señor? Hacer guerra espiritual. ¿Cómo? En ayuno, en oración, cuando se guarda en santidad, con la espada de justicia, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacer esa lucha, tenemos que hacer esa guerra. Y fíjese, hermano, hay gente que me está escuchando que a veces toma de enemigo al hermano Remberto, y tal vez ese hermano no tiene la capacidad de discernir que en ese hermano tal vez está teniendo ataques de parte del enemigo. No sé cómo ves usted. Sí, a veces como cristianos nos damos cuenta que pensamos de que nuestro enemigo es el hermano que tenemos a la par, y yo creo de que el hermano no es nuestro enemigo. El hermano no es nuestro enemigo, y tenemos que entender eso, de que esas contiendas tienen que pasar como tenemos que pasar como cristianos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es buscar de Dios, orar a Dios por ese hermano, porque en ese hermano hay algo que lo anda manipulando. Entonces,
Pero nosotros pensamos de que nuestro enemigo es ese hermano. Y la Biblia nos aclara que quiénes son nuestros enemigos. Entonces, quiero que te des cuenta, hermano, de aquí en adelante, de que tus enemigos no son los hermanos que tienes en la iglesia. O sea, tus enemigos, como dice la Biblia, el diablo, sus demonios, huestes, legiones, hermanos, cosas que no podemos ver nosotros visiblemente con los ojos. Son cosas espirituales que no podemos ver. Entonces, ahora, esta mañana, tenemos que entender eso nosotros, hermano Mauricio. Y para poder contrarrestar estos ataques, es de vivir en constante oración. Mientras, si a usted no le gusta orar, usted será una presa fácil. El hermano Remberto decía algo: nuestros enemigos no son visibles, son invisibles. Y son seres inteligentes, los demonios. Y también tienen poder. Tenemos el caso cuando al Señor Jesús se le presenta el endemoniado Gadareno. Ese no tenía uno, sino que eran miles, legión, así se llamaba. Y habían tomado control totalmente de la persona. El hombre ya no estaba consciente en sí. Entonces los demonios eran que controlaban definitivamente la vida de ese hombre. Ahora, ¿qué pasó? El Señor Jesús, fíjese bien, cuando lo vio, dice que los demonios comenzaron a temblar. Y esa tiene que ser la actitud de todo cristiano. Tiene que tener poder, autoridad para todo ello. Y dice que los demonios le decían, ¿por qué los atormentaba antes del tiempo? Los espíritus. Y ahí ellos le piden algo al Señor: no nos destruya, permítenos entrar a los cerdos, dice. Y dice, hermano, de que Jesús permitió que los demonios entraran en los cerdos. Entonces significa, hermano, de que también un demonio puede apoderarse de un animal. Es bíblico. Y era un hato de cerdos. Eran muchos cerdos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que saber contrarrestar. Hay ocasiones que cuando a veces estamos orando, a veces uno oye voces, oye pasos. Pero eso, hermano, esos son demonios que andan a la contorna de tu casa, queriéndote destruir, queriéndote perturbar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Entonces, tu oración tiene que ser más intensa. Tu oración tiene que ser más eficaz. Cuando uno ve eso, hermano, tiene que entrar en guerra espiritual, porque el problema de ahora en día también, que la gente solo se ha quedado en el nivel de pedir. Si usted oye las oraciones, a veces, Señor, te pido y te pido, solo pedir, pero nada de guerra espiritual, nada. Señor, en tu nombre ato todo espíritu de demonio, reprendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de brujería. Ahí se está entrando en guerra espiritual. Ese ya es otro nivel de oración. Ese otro nivel de oración, pero para ello tenemos que tener una intimidad con Dios. Porque si usted no tiene intimidad con Dios, hermano, me estoy refiriendo a una relación personal con Él. Y fíjese, ahora en día, en las iglesias lo que menos se hace es orar. Ahora en las iglesias solo se canta, pero menos oración, menos ayuno. Entonces, la gente, los cristianos, tienen como debilidades espirituales. Debilidad espiritual. Y necesitamos, hermano, desarrollar más nuestra vida espiritual para con Dios. Usted no puede seguir en esas condiciones. ¿Por qué cree que usted ya no siente deseo de congregarse? ¿Por qué cree? No cree, hermano, de que es por así. Ahí hay un ataque. Y al mismo tiempo, usted le ha dado más prioridad a los deseos de la carne. Y esos deseos de la carne son los que están dominando su vida. Y en ese sentido, usted se ha convertido en un enemigo del Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver en enemistad con Dios. Hay que volver en amistad con Dios. Porque si usted es enemigo o es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Entonces, necesitamos, hermano, amigo que me esté escuchando, volver
a caminar con Dios, así como lo hacías hace 5 años, hace 10 años. Necesitamos volvernos a Él. Necesitamos tener otro encuentro cara a cara con el Señor. La Biblia dice: el Señor está a las puertas. Y si Él está a las puertas, nosotros tenemos que estar pendientes. Queremos orar esta mañana. Si Dios ha tocado su corazón, le invitamos a hacer la siguiente oración. Solo Dios es el camino, la verdad y la vida. El predicador ha terminado el mensaje. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invitamos a hacer la siguiente oración de fe. Padre Celestial, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mis pecados, que resucitó de la tumba y que vive para siempre. Le abro mi corazón y mi vida y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Deseo que Él sea el Señor de mi vida. Gracias por salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.